Bienvenidos. Bienvenidos a todos y a todas a la semana de UNIPE Virtual, una semana que ya está instalada en la comunidad educativa, que la Universidad Pedagógica desarrolla 2 veces al año, una en el mes de febrero, otra en el intercambio entre el primer y el segundo cuatrimestre, donde presentamos a la comunidad educativa temas que son de interés, que tocan problemáticas actuales, que nos ayudan en la reflexión sobre nuestra actividad docente. Hoy está con nosotros Natalia Stergen. Natalia Stergen es profesora del Departamento de Ciencias y Tecnología, es magíster en Tecnología Educativa, coordina la licenciatura en Educación Digital, una formación que ha comenzado hace poquito. Este es su primer cuatrimestre en curso. Y también, esto en UNIPE, y también coordina en Flaxo la diplomatura en Culturas y Narrativas para la Infancia y la Juventud. Hoy Natalia nos va a contar parte de su experiencia en el desarrollo de materiales digitales. Ustedes durante la charla pueden tener consultas y las pueden escribir en el chat para que las retomemos después, o simplemente luego formularlas directamente a viva voz. Bueno, buenas tardes todavía a todos y a todas. Les voy a contar, la idea es presentar, digamos, la experiencia de enseñar a producir materiales, que por supuesto tiene que ver con la producción con mi propia experiencia de producción de materiales, pero al mismo tiempo con la tarea de enseñar a otros a producir materiales. Entonces, bueno, es todo un proceso que, digamos, en la UNIPE, por ejemplo, se lleva a cabo a lo largo de un cuatrimestre, con semanas intensas, bastante intensas, pero, digamos, se logra llevar a cabo, no es algo imposible. Así que, para empezar, gracias Betina además por la presentación y por acompañarme, vamos a empezar a contarles, les voy a contar, ahí todos ven la presentación, ¿no es cierto? Bien, bueno. Si yo tuviera que describir cómo es el proceso que transcurre a lo largo de todo el cuatrimestre, diría que es más o menos digamos, esta representación en círculo que en realidad tiene un final, que uno podría ubicarlo en la presentación del trabajo final, pero la realidad es que cuando uno produce materiales, hay algo que es un proceso continuo y que casi que uno le da un final porque tiene que en algún momento hacer una entrega, ¿no? Ya sea para, digamos, porque está cursando una materia, pero también por fuera del ámbito académico, a veces uno tiene que entregar un material y tiene tiempos establecidos. Así que, bueno, ese es uno de los argumentos que establezco yo cuando me dicen, bueno, pero no hacemos a tiempo. Bueno, siempre hay tiempo. Esto nos llevaría, sí, es verdad, pero en la vida, digamos, por fuera digamos, del estudio, también uno tiene que cumplir con tiempos y tiene que trabajar con otros. Entonces, diría que, digamos, el cuatrimestre está dividido, digamos, la cantidad de semanas, esas 12 semanas, están divididas en dos tramos. La primera parte es un tramo de reflexión sobre, digamos, brevemente, lo voy a describir acá y después vamos a ir un poquito con mayor profundidad describiendo cada una de las instancias. Empezamos reflexionando sobre nuestra propia práctica con materiales digitales, ¿no? Porque de alguna manera hay ciertos supuestos acerca de qué es un material, qué no es, ¿no? Y entonces sí, me sirve a mí para empezar a entender, bueno, con qué ideas, digamos, vienen los cursantes. Luego empezamos a mirar materiales producidos por otros, ¿no? Por otras instituciones, y analizarlos
bajo algunos criterios específicos que yo les proveo. No es analizar solamente me gusta, no me gusta, que hay algo de eso que anda como muy, digamos, que está bastante vigente también, porque también estamos muy condicionados por esta lógica de me gusta, no me gusta, y a veces se nos pierden algunas cuestiones que tienen que ver con otras variables y dimensiones que vamos a ver, relacionadas a la organización del contenido, a la coherencia, bueno, a la perspectiva, a la utilización de determinada herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos una pequeña instancia de producción de un material concreto, donde yo ahí les digo, bueno, tienen que hacer un material con determinada, digamos, el problema no lo tienen que formular, sino que yo les doy el problema y tienen que ponerse a hacer, porque hay algo del hacer que genera conocimiento en esa propia práctica. Entonces, sin un hacer previo, y en ese momento además ese hacer es en grupos, y tienen la instancia o la posibilidad de ver cómo funciona ese grupo, ¿no? Y entonces con ese hacer hay luego una instancia de evaluación. Entonces ahí tenemos como una primera producción donde hacemos de cuenta, digamos, tenemos muchas posibilidades de equivocarnos, el error nos sirve y me sirve a mí para hacer una devolución y empezar a mirar, digamos, de otra manera. Si yo tuviera que sintetizar o decir en pocas palabras qué es producir un material, hay algo, o qué implica aprender a producir un material, diría que una gran parte tiene que ver con aprender a mirar de otra manera, a mirar en donde antes no mirábamos. Y eso, aún con la teoría, digamos, no siempre ocurre. Se requiere muchas veces de una mediación de alguien, en este caso de mi parte, o de cualquier docente, que pueda señalar algunas cuestiones, algunas dimensiones de, no solamente de otros materiales, sino de los materiales propios que hacen los propios cursantes. Así que una vez que tenemos la evaluación, comenzamos una segunda fase, un segundo tramo, en donde ahí ya nos ponemos a diseñar un material. Pero, ¿desde dónde partimos? Bueno, en principio definimos un problema. El problema es central y es una de las cosas más difíciles, sobre todo para los cursantes, poder acotar un problema, porque los materiales tienen que resolver o de alguna manera ayudar a resolver un problema. No es que yo estoy pensando en hacer una infografía y después veo qué hago, sino que es al revés. Siempre estamos pensando en la herramienta o el producto sin entender si esa herramienta, esa plantilla, ese determinado dispositivo nos ayuda de alguna manera a abordar aquello que queremos abordar, ¿no? O a resolver el problema que queremos resolver, o responder a alguna pregunta que tengamos. Entonces, en ese segundo tramo tenemos unas 4 etapas, que son unas fases donde definimos problemas. Esa sería la primera fase, después ya vamos a ir en profundidad, pero básicamente definimos un problema, pensamos un contexto, destinatarios, un posible material que podría abordar ese problema, ¿no? Y luego tenemos una segunda fase donde ya ahí pensamos en el material y cuáles serían los objetivos de ese material. Entendiendo que los objetivos de ese material van a tener que remitir directamente al abordaje del problema, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a ir hacia atrás, a redefinir el problema. Entonces el problema me quedó muy grande, el material que estoy pensando me parece que no va a poder abordar todo. Entonces hay algo ahí de la iteración, de ir y venir en estos procesos, que en la fase 1 y en la fase 2 suele ser bastante habitual. Y luego la fase 3 tiene que ver con una instancia de producción que se solapa bastante con la fase 2, porque ahí en la fase 2, y corridos un poquito por los tiempos, hay algo de procesamiento, hay que recopilar información, hay que procesar esa información, y son instancias
que requieren mucho trabajo y entonces uno las va anticipando y finalmente, digamos, en la fase 3 ya es el momento de producir. Ahora, producir no implica ya estar manejando la herramienta, sí implica y es condición procesar la información que tenemos a disposición y que queremos transmitir. Y ahora luego vamos a ir un poquito más en detalle qué implica procesar. Después viene una instancia de publicar ese boceto, ese primer boceto, y evaluarnos, ¿no? Es una instancia que me parece central, porque en la evaluación entre pares, por supuesto se suma a mi mirada, pero la evaluación entre pares, bajo una guía, de vuelta, una guía un poco más, digamos, sistematizada, poder tener la posibilidad de evaluar un material desde algunos criterios es algo que también nos permite aprender, digamos, no solamente a nosotros, porque son los mismos criterios que utilizamos para hacer el material, a los cursantes, ¿no? Que son los mismos criterios de producción, son los mismos criterios con los cuales yo voy a evaluar, o los grupos se van a evaluar. Y una vez que se evalúa, se ajustan aquellos, digamos, esa devolución implica una instancia de ajuste y una presentación nueva, ya definitiva, del trabajo final. Entonces, bueno, un poco, muy a grandes rasgos, ese sería el proceso. Bueno, empezamos con la primera etapa que tiene que ver con la reflexión de la propia práctica. Acá les voy a contar, digamos, algo de mi cocina, que es que cuando yo, digamos, estaba pensando, bueno, cómo representar cada una de las instancias, se me ocurrió pedirle a Midjourney, que es una inteligencia artificial que funciona con Discord, que, digamos, uno le pide, ¿no? Le hace una especie de comando donde le pide una escultura. Digamos, a mí se me había ocurrido que una imagen que podría representar la propia práctica, la reflexión sobre la propia práctica podría ser la escultura del pensador de Rodin, con delantal blanco, digamos, intentando ser un docente que piensa y que está en esa postura. Entonces yo le pido a Midjourney que digamos, le pongo ese prompt, y Midjourney me devuelve este sujeto que no se parece al pensador de Rodin, muy poco, el guardapolvo blanco o el delantal blanco, digamos, me lo vistió todo de blanco, y no se acercaba mucho a la idea, y entonces me di cuenta, empecé a preguntarme qué era lo que me estaba devolviendo Midjourney, y entendí, digamos, empecé a cuestionarme, bueno, ¿por qué me tiró esta primera imagen, ¿no? De alguien que, si ustedes se fijan en esta pantalla, el pensador tiene la mano debajo del mentón, tiene un pelo muy, muy corto, y entonces me di cuenta que lo que hizo esta inteligencia artificial es devolverme la imagen de Rodin en forma de escultura, y vestido con un delantal blanco, pero estaba todo de blanco, con lo cual, digamos, no me además hizo una prueba para que me muestre mujeres y me arrojó cualquier cosa, y esto es importante, quería, digamos, compartírselo, porque la imagen es un elemento central en la producción de los materiales digitales, y muchas veces nosotros utilizamos las imágenes como una especie de adorno, ¿no? Y entonces las imágenes tienen que tener un rol y tienen que cumplir una función que de alguna manera complemente o sean lo suficientemente significativas dentro del material, y no cumplen la función de ilustrar o llenar un espacio. Entonces, por eso, digamos, hice este ejercicio, porque también a veces me ha sucedido en una de las primeras cohortes que, digamos, cuando los invitaba a reflexionar o a pensar sus expectativas, algunos de los estudiantes
han compartido imágenes de Midjourney que no lograban, de alguna manera que no eran interpeladas. Entonces, para mí fue como también, desde mi punto de vista, fue un gran aprendizaje empezar a interpelar aquello que nos devuelve esta inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, cuando pensamos en reflexionar sobre la propia práctica, los docentes en general utilizamos muchos materiales, y lo que termina, la propuesta a la que las y los invito es a, a pensar qué materiales utilizan en sus prácticas cotidianas, en qué contexto, o sea, con quiénes, ¿no? ¿Para qué les sirve? ¿Qué les cambiaría, ¿no? Nosotros en general somos bastante curadores, ¿no? En la docencia, de ver qué material nos puede servir, cómo lo adaptamos, vemos estrategias. Y entonces cuando empezamos a ver, a compartir estos materiales, ahí yo me empiezo a dar cuenta de cuáles son las concepciones, esto que les decía antes, previas, acerca de lo que es un material digital, ¿no? Si es un material didáctico, si no. Y entonces me veo muchas veces en la necesidad de poder, antes de definir qué es un material, me la paso diciendo que no es un material educativo, ¿no? Porque, esto estamos hablando de contextos puntualmente educativos, no son otros contextos, ¿no? Y entonces algunos comparten la consigna de una actividad, algunos comparten el resultado de esa actividad, algunos comparten, me dicen, bueno, sí, yo uso Scratch, uso GeoGebra, o uso YouTube como material, y uno tiene que, aclarar que ninguna app, a menos que nuestro objetivo sea desarrollar una app, pero la app o una red social no es un material en sí mismo. Por más que podamos utilizarlo, por más que, por ejemplo, una actividad esté integrado dentro de un material didáctico, la actividad en sí no resulta un material digital, ¿no? Entonces, por supuesto, estos son definiciones. Los límites entre lo que es y lo que no es van variando, no son límites fijos, pero eso también nos lleva, la cursada a pensar, bueno, está bien, esto no es, pensemos, si vamos a compartir un material que ustedes utilizan en YouTube, pensemos en cuál es ese video que están compartiendo, por qué lo comparten, ¿no? Hay todo un proceso ahí de empezar a ajustar un poco los límites de lo que, reconocemos como un material. Entonces, finalmente, a lo que uno, terminamos abrevando es a ciertas distinciones en relación a los tipos de materiales. No todos son materiales, no todos podrían clasificarse dentro de una misma, variable, ¿no? Tenemos los materiales didácticos, que son los materiales que habitualmente utilizamos en la docencia, consecuencias didácticas, que están altamente mediados y cuya finalidad es promover aprendizajes, ¿no? Y entonces son esos materiales que a veces podemos descargarlos de algunas páginas institucionales, como Educar, donde tenemos algunos materiales que están, que nos permiten, esos materiales que están muy mediados y que tienen una metodología, es decir, y responden a un modelo pedagógico, tienen, al estar tan planificados, permiten su uso en diferentes contextos. Por supuesto, dentro de, siempre requiere una mediación, no es que, se puede utilizar, o tal vez sí, pero son los que más, los más sencillos de utilizar en términos de que uno los puede ir adaptando, y si hay un desarrollo, una secuencia didáctica que está tan pautado que de alguna manera, si bien en la práctica no necesariamente funcionan de la misma manera en un contexto y el otro, pero permiten
reapropiarlos de manera más sencilla. Ahora, una cosa son los materiales didácticos, y otra cosa son, por ejemplo, voy a empezar por el de la derecha, recursos para la enseñanza. Recursos para la enseñanza es, digamos, puede ser, yo ahí les pongo un ejemplo, un documental, una infografía, algo, digamos, que aborde algún contenido curricular, pero que necesita sí o sí de la mediación de un docente, ¿no? Y entonces, para volverlo significativo en términos pedagógicos, ¿no? También hay una decisión de parte de la producción de que sirva para el momento, digamos, pedagógico, pero no está tan mediado, ¿no? No está tan mediado en términos de la metodología en la que se va a insertar, digamos, ese documental sobre San Martín, por ejemplo. Luego tenemos los materiales para la gestión o la comunicación de instituciones educativas. Esto es algo que se va construyendo a lo largo de toda la cursada. No es que yo les digo, bueno, los materiales son así y se los voy clasificando, sino que esta clasificación bien podríamos decir que es el resultado luego de un trayecto, porque también lo que sucede es que a la hora de diseñar materiales, hay muchos cursantes que pertenecen al equipo directivo, ¿no? O están cursando una licenciatura de gestión. Entonces, a veces los materiales no están pensando en un material didáctico, a veces están pensando, aun cuando no lo puedan decir con estas palabras, pero están pensando en un material de comunicación. Por ejemplo, hay un grupo que ha hecho un material, un video, para generar para ayudar a la revinculación de algunos estudiantes con la escuela, ¿no? Para que las familias puedan tener una cierta continuidad y traigan a los chicos a la escuela, ¿no? Entonces, digamos, hay otros que van pensando, por ejemplo, en un reservorio de secuencias o de materiales que pueden servir para el equipo docente, y entonces en un principio uno podría decir, bueno, eso no es un material, es verdad, no es un material reservorio, ¿no? Imagínense carpetas en un Google Drive, ¿no? Pero eso luego lleva a pensar, o yo los conduzco a pensar en el dispositivo de ese reservorio, quién lo va a generar, cómo se hace para subir, quién va a tener el permiso, cómo se va a organizar ese reservorio, quiénes van a participar de la producción. Entonces, en la medida que uno va complejizando esos materiales, se va dando cuenta que, bueno, que va a tener que desarrollar una guía, va a tener que pensar también las vías de comunicación de ese reservorio. O sea, esos materiales no solo requieren una producción, sino también después requieren de la comunicación de ese material, de la existencia de ese material, ¿no? Entonces, tenemos material, o pueden ser materiales que sirvan para capacitar. Hay muchos equipos directivos que dicen, bueno, yo necesito capacitar en determinado tema, o necesito presentar alguna propuesta pedagógica o institucional, y necesito presentarla a todo el equipo docente. Y entonces ahí vamos ajustando, digamos, y por supuesto los límites entre el material didáctico a veces, digamos, se solapan, porque requiere también de cierta mediación, pero ahí vamos ajustando e identificando de qué tipo de material estamos hablando. Y por último, pero por supuesto que es una categorización bastante arbitraria en algún punto, están los recursos culturales, que tiene que ver con esto que, digamos, hacemos muchos de nosotros, que es, bueno, utilizamos una película, una novela, que no están pensados para digamos, no tienen una finalidad educativa, tienen una finalidad, más bien se centra en lo estético. Por supuesto que un recurso, digamos, un material educativo también es un recurso cultural, ¿no? Ahora estamos hablando de estas películas o libros u obras de teatro, lo que sea,
que nos sirven a nosotros para poder desarrollar algún tema. Y no tienen una finalidad per se educativa, sino que nosotros traccionamos esos sentidos, ¿no? Es más, cuando estos recursos culturales se proponen enseñar algo, es cuando terminan siendo, desde el punto de vista estético, poco, digamos, poco ricos, ¿no? Porque hay como un mensaje, como una especie de fábula y una enseñanza que en general termina siendo como demasiado obvia y vuelve al recurso, lo vuelve a veces un poco, digamos, menos interesante. En paralelo hay una instancia, ustedes piensen que, digamos, esto es una producción que se van haciendo en grupos, digamos, las cohortes pueden ser de 40 personas, de 50, de 30 y pico de cursantes, pero las producciones de materiales se hacen en grupos, ¿no? En grupos de 3, 4, 5, dependiendo, ellos, en general los cursantes eligen sus grupos, y hay una instancia individual que tiene que ver con la reflexión de ese proceso. Y entonces abren un blog dentro de la misma plataforma Moodle, y ahí van, a partir de algunas consignas, van escribiendo acerca de algunos temas que a mí como docente me interesa saber, acerca de sus propios aprendizajes, de cómo es esta relación de trabajar en grupos, etcétera, etcétera. Y acá traigo algunas frases que han puesto algunos de los alumnos, porque estas son algunas frases que surgieron al final del trayecto, pero que de alguna manera está vinculado con el principio de la materia, que es, bueno, ¿qué pasa con mis prácticas, ¿no? Con mis propias prácticas. Y entonces, lo que terminan, digamos, de comprender y de analizar es que en realidad muchos de ellos empezaban por la herramienta, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer un Genially, ¿no? Yo quiero hacer, y entonces, digamos, lo que les propone la materia es pensar en un principio mucho menos en la herramienta y más en el problema y en cómo voy a resolver ese problema. Una vez que yo lo tengo delimitado, entonces ahí se encuentran ellos, ¿no? Con este segundo Dixit que dice, se nos dificultaba entender qué herramientas respondían mejor a los diferentes aspectos. Y ahí, en esa dificultad es donde se produce un aprendizaje, porque ahí es donde ellos empiezan a pensar que, claro, yo ya tengo el problema, tengo el contenido, lo tengo procesado, bueno, ¿cuál va a ser la herramienta que me va a permitir potenciar todo lo que yo quiero hacer? No es al revés, no es que empiezo con una app o con algo que me parece sumamente llamativo porque creo que voy a encantar a mis estudiantes desencantados, ¿no? Hoy en día ustedes saben que los estudiantes están socializados en las tecnologías, en los videojuegos, con lo cual es muy poco lo que podamos sorprender desde el punto de vista de la técnica, porque realmente nosotros también hoy accedemos a un montón de cuestiones digamos, de interfaces que son sumamente ricas, ¿no? Sobre todo quienes se dedican, están muchas horas con los videojuegos, o digamos, no es que vamos a sorprenderlos con ese tipo de complejidad. Entonces, puede servir de atracción en una primera instancia, pero si no, digamos, nunca vamos a lograr, aun cuando querramos gamificar la educación y hacerla atractiva, por supuesto que es, digamos, un objetivo atraer y que sea, digamos, y que podamos enseñar, por supuesto, y captar e interpelar el interés, pero no depende de la herramienta, depende de algo que tiene que ver con algo muy viejo que se llama planificación, ¿no? Y con, digamos, otros factores, pero no depende exclusivamente ni de un material ni de una herramienta. Ahora bien, poder manejar la herramienta también es central. Ahora, no es que yo enseño a manejar herramientas, pero la utilización de herramientas me permite a mí, digamos, y a los cursantes en realidad, poder ver en qué espacio, cuál es el espacio, el mejor espacio donde se despliega mi contenido. Y entonces
lo que termina sucediendo es que, por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, yo tengo este contenido, yo quiero hacer una página web, por ponerlo de alguna manera, porque tengo un montón de cosas, un montón de materiales que quiero presentar, y algunos utilizan, por ejemplo, un blog, ¿no? Y entonces lo que termina pasando, sobre todo cuando eligen plantillas, es que ellos bocetan algo, ¿no? Pero digamos, el problema está que una vez que uno lo boceta, después tiene que llevarlo a la práctica, y resulta que se encuentran, al utilizar la herramienta, con que ese boceto que estaba diseñado a mano, es imposible llevarlo a la práctica, porque las plantillas nos condicionan, y la herramienta también nos condiciona. Entonces, si por ejemplo yo quiero utilizar Blogger, bueno, tiene una lógica, muchas de las plantillas son cronológicas, entonces me va a aparecer primero un contenido, después otro, y capaz que el título principal, que fue mi primer posteo, queda debajo de todo. Bueno, todas esas cosas son parte del aprendizaje de la propia herramienta, ¿no? Así que, bueno, es importante pensar que un material no es la herramienta. Luego tenemos la instancia de aprender a mirar otros materiales, que eso es un mundo completamente diferente, porque hay, digamos, presentamos, les doy para elegir, también tienen que analizar en grupos bajo determinados criterios que se los voy a mostrar a continuación. Aprender a mirar un material implica pensar en la experiencia personal de ese material. Algunos son materiales muy llamativos, pero después lo que termina sucediendo es que ellos mismos se van dando cuenta para qué sirven y para qué no. Algunos materiales permiten hacer su propio recorrido, entonces en secuencias muy planificadas y lineales, ese elige tu propia aventura puede ser un problema. Entonces empezamos a ver distintas problemáticas en relación a la presentación de otros o el análisis de otros materiales. Elegí esta portada, esta imagen es una imagen de Fontcuberta, capaz que la conocen, se llama Homeless. Es una fotografía hecha, digamos, representa a un indigente, y está hecha con un programa de fotomosaico conectado, digamos, a Google, al buscador de Google, y lo que hace este fotógrafo, Fontcuberta, es buscar, digamos, el resultado final son 10.000 imágenes que están disponibles en internet. En la búsqueda que hace Fontcuberta para que esta imagen se vaya conformando, busca las 25 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, en el 2004. Y entonces ahí le aparecen imágenes de Bill Gates, de Warren Buffett, de Carlos Slim, etcétera, etcétera. ¿Por qué, digamos, me pareció interesante? Porque de alguna manera hay algo ahí de la imagen, uno podría decir figura a fondo, pero traspasa la figura a fondo, hay algo de la construcción de la imagen que es bastante significativa. Y entonces vemos que una primera mirada puede, digamos, uno puede interpretar algo. Ahora cuando uno está un poquito más e indaga un poco más, uno encuentra otro sentido, ¿no? Y encuentra las tensiones entre la construcción, dentro de la construcción de una imagen que pareciera ser una pequeña obra de arte con collage, pero en realidad tiene un sentido. ¿Qué hacemos cuando miramos, digamos, los materiales propuestos y empezamos a pensar, bueno, ¿qué tipo de material supone que es el material que están viendo? ¿Es un material didáctico? ¿Es un recurso? ¿A quién está dirigido? ¿No? Está dirigido a docentes, a estudiantes. No es lo mismo un recurso dirigido a docentes que a estudiantes. Y hay recursos que interpelan a los dos destinatarios, ¿no? Tienen que empezar a reconstruir si en caso de que esté dirigido a determinado destinatario, se adapta a esas características. Entonces ahí tal vez se dan cuenta que esto podrían utilizarlo con estudiantes de
segundo grado, tercer grado, pero resulta que es muy complejo y hay saberes que no están repuestos, entonces ahí comienzan a haber algunos, digamos, algunas lagunas donde no termina de ajustarse. Vemos si el material explicita sus objetivos y luego si cumple con esos objetivos, porque muchos materiales tienen como algunos objetivos propuestos, pero no necesariamente al cabo de, digamos, de su navegación, esos objetivos podrían llegar a cumplirse. Analizamos el contenido, esto es central, si es relevante para los objetivos, si es original, si contrasta puntos de vista, si plantea interrogantes, si proporciona respuestas, si está actualizado. Ustedes piensen, por ejemplo, algo que pasaba muchísimo una vez que se retornó a la presencialidad, muchos materiales que se utilizaban fueron realizados durante la pandemia. Entonces tenían unas marcas de los momentos en que estábamos cada uno en su propia, digamos, en sus propias casas, y se nos hacía difícil recuperar la presencialidad, pero resulta que en ese contexto ya habíamos recuperado la presencialidad. Entonces, cuando uno evalúa un material, por supuesto que un material del siglo XX puede ser sumamente vigente, un material educativo, un material didáctico puede estar sumamente vigente, así como un material que tenga 2 años puede perder una gran vigencia, o así como un material que, por ejemplo, no tenga las marcas de una pandemia puede resultar un problema para el análisis o para el abordaje de distintas temáticas. Entonces, poder pensar si está actualizado, si, digamos, también la perspectiva que tiene, si coincide con nuestra perspectiva, es fundamental. Y acá les traje, voy a dejar de compartir, porque quiero compartir un video, que es uno de los materiales que compartió, esperen un segundo, acá voy, es uno de los materiales que compartió una de las estudiantes que me sirve vamos a ver brevemente un video. Ustedes díganme si funciona el audio, son unos presten atención a los primeros segundos. ¿Escuchan el audio? La República Argentina presenta un ambiente natural muy diverso debido a su ubicación y extensión. Hay zonas de montañas, sierras, mesetas, llanuras y costas marinas. En cuanto al clima, también presenta gran variedad. Un factor climático importante son los vientos que influyen en las distintas zonas o regiones del país. Todo esto habla del asombroso poder creador de Dios. Cuando hablamos... Bueno. ¿Qué vieron ustedes sobre este breve? ¿Alguien quiere comentar? A mí me llama la atención el asombroso poder creador de Dios. Sí. Bueno, exactamente. Eso es lo asombroso. Y acá lo importante es el argumento que uno esboza para decir que, digamos, hay un material, porque acá uno no cuestiona la religiosidad de los sujetos, sino los enfoques, ¿no? Y las tensiones que hay desde las ciencias sociales como un material producido, resultado de, digamos, del conocimiento científico, entra en tensión con creencias que son religiosas. Entonces, es un ejemplo como muy, a nosotros nos resulta muy obvio, pero a veces no resulta obvio, porque si digamos, si uno está dando clase en una escuela religiosa, probablemente o esto pase desapercibido. Si uno es muy creyente, tal vez esto pueda pasar desapercibido. Pero sirve para pensar cómo cuando nosotros utilizamos algunos materiales, tenemos que pensar desde qué enfoque
estamos, digamos, cuáles son, digamos, los marcos epistemológicos a los que estamos respondiendo, ¿no? Y entonces más que nada tiene que ver con eso, con poder pensar que es fundamental tener cierta coherencia desde el marco teórico. Volvemos nuevamente a la presentación. Bueno, de la misma manera vemos, también pensamos en la organización del contenido. Esto es fundamental, sobre todo es algo que surge mucho cuando tienen que producir sus propios materiales. A veces es un material didáctico y la organización del contenido pareciera ser que, digamos, está ausente, porque, digamos, contrariamente a lo que uno hace cuando uno planifica y va pensando, bueno, primero tengo que enseñar esto, o tengo que hablar de este tema, tengo que desarrollarlo para después poder pasar a este otro tema, o para que puedan hacer determinada actividad. A veces los materiales no terminan de generar, digamos, una organización lógica. Por supuesto que, digamos, puede esta organización lineal, por llamarla de alguna manera, bajo algún criterio, puede ser intencional. El tema es que podamos dar cuenta de esa intencionalidad, ¿no? Donde, digamos, si yo, por poner un ejemplo, les estoy contando cómo es digamos, la cursada de una materia o qué decisiones voy tomando, voy y vuelvo, pero porque ese ir y volver cronológicamente me sirve para reforzar algunos conceptos. Entonces, dar cuenta de eso también, de cómo se organiza el contenido, es sustancial, ¿no? Luego miramos la navegación. A veces esta idea de que uno accede a un montón de links pareciera ser muy... Es interesante desde el punto de vista que pensamos que ahí es donde se genera la interactividad, y en realidad muchas veces esta interacción o esta apertura de links y más links en realidad a veces pueden conspirar con el objetivo de focalizar en algún tema. Entonces, bueno, son todas decisiones que hay que ir mirando, son las capas que nosotros pensamos y que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un material. Luego, algo fundamental que tiene que ver con las características técnicas que menciona Aria Moreira, es uno de los autores que traigo desde el punto de vista teórico, pero también que los pongo en práctica. Bueno, pensar, digamos, cuáles son esos lenguajes, ¿no? Qué tipo de recursos utilizo en mis propios materiales, también considerando cómo son los destinatarios, ¿no? Qué posibilidades algunos, digamos, prefieren video, otros prefieren el audio, digamos. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero hay algo. Y finalmente, y ahora vuelvo con la cuestión del diseño, finalmente tratamos de reconstruir cuál es el problema que resuelve. A veces lo podemos construir y a veces no. Ese problema que resuelve, que es algo que tratamos de construir ex post, cuando analizamos el material, es el primer punto a la hora de hacer un material, ¿no? Entonces, volvemos, de alguna manera, hacemos como en el análisis del material, vamos, digamos, desde el resultado, tratando de ir hacia atrás, y haciendo hipótesis de cuáles podrían llegar a ser las preguntas o los problemas, pero a la hora de hacer tenemos que empezar, digamos, por el principio, que es, bueno, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi diagnóstico? Retomo esta idea del diseño atractivo y original que menciona Aria Moreira, porque en este caso yo tomo a Bruno Latour en una conferencia que él da, en una ponencia que él da sobre el diseño de los materiales, y él dice que el diseño no es una capa superflua
que hace más lindo un material. Pensar en el diseño hoy es casi un sinónimo, ahí, digamos, se los menciono, de planificar, ordenar, digamos, desarrollar. Hoy casi que podríamos decir, si hacemos una analogía con el diseño de una ciudad, ¿no? Material de una ciudad, uno podría pensar, sí, diseño una ciudad y la hago más bella, pongo canteros, pero en realidad diseñar una ciudad implica pensar cómo hacer para que la gente que habita esa ciudad, o que no la habita pero viene a trabajar, viva mejor, cómo es la distribución digamos, de las zonas de residencia, cómo es el transporte. Si pongo canteros, bueno, ¿en qué áreas pongo canteros? ¿Qué otras áreas están más desérticas? Digamos, son todas decisiones casi que de diseño que tienen que ver con una política y una planificación. Entonces, hoy el diseño de un celular, el diseño de cualquier elemento tecnológico tiene de manera casi inescindible su funcionalidad, ¿no? Y también su estética, pero esa estética sirve o colabora a mi objetivo principal que responde a este problema. Por eso Bruno Latour dice que diseñar implica abordar un problema. Siempre hay algo que tenemos que resolver, si no es, bueno, uno de los tantos materiales que, digamos, no terminan por, de alguna manera, contribuir con algo distinto o con algo que nos pueda servir. Luego pasamos a esta etapa de producción, que es un breve ejercicio que yo les propongo. Ellos, en realidad, la materia tiene un enfoque vinculado a los recursos educativos abiertos. Tienen que indagar qué son los recursos educativos abiertos, qué características tienen, y en este caso yo les propongo el problema ya está dado, y es que tienen que hacer un material para tratar de explicarle a otros docentes qué es un recurso educativo abierto. Y eso es una excusa que sirve para hacer, pero también para tomar decisiones, para ver cómo funciona ese grupo, esa interacción. Y también sirve, como además ese material es evaluado, o sea, yo les propongo que produzcan, publiquen, en general muchos de los grupos publican una infografía en distintos formatos, y en paralelo tienen que hacer una devolución bajo estos criterios, ¿no?, que estuvimos viendo, de otro grupo. Y entonces se genera ese primer, digamos, hay ahí un aprendizaje que es bien interesante. Yo les hago una devolución. Acá, como se ven, elegí el busto de Sarmiento, que no me trajo problemas. Es una foto propia, así que no tuve problemas con mi journey, me pareció mucho más sencillo. Que tiene que ver con, bueno, en esta instancia lo que empezamos a ver es, bueno, a partir de ese hacer concreto, muy concreto, empezamos a señalar algunas cosas. Y acá, digamos, no se trata de, digamos, no pongo los nombres de los grupos, lo importante no son los grupos, sino que todos puedan aprender de los señalamientos y de cómo, digamos, de las variables y de las dimensiones que tiene la producción de un material. Pero para hacerlo tengo que pasar a lo práctico. Ahí hay algo de lo teórico que no logra, digamos, calar hasta que uno no ve el material. Y entonces, sobre los propios materiales empezamos a ver, bueno, cómo está distribuidos los elementos en el espacio, ¿no? Entonces acá vemos, del lado izquierdo, vemos cómo se pisan, cómo la utilización de algunas viñetas, el sentido de la utilización de las viñetas. Del lado derecho también vemos cómo se superponen, ¿no? Entonces, acá un poco la idea es pensar, primero, cuál es la información que tengo disponible, y después, qué plantilla me va a servir a mí para poder pensar, para poder expresar, o para poder comunicar, o para poder contar esa información. Y muchas veces es al revés, esta plantilla me gusta, me parece linda, y sobre eso trato de que me entre todo el contenido. Y entonces pasa esto,
digamos, que los espacios, más allá de, digamos, de los valores tipográficos y un montón de cuestiones, en una primera instancia tenemos problemas digamos, de articulación de los elementos y de la información en un espacio. Frente a esta, digamos, esto que van a ver ahora tiene correlación con esta idea de la herramienta. Entonces, lo que sucede acá es que hay infografías que están animadas, entonces tenemos un texto que va girando y se hace muy difícil leerlo. Y eso es por esta misma cuestión de pensar la herramienta como algo bonito o como algo atractivo, ¿no? Entonces, tenemos esto, o tenemos en este caso la infografía de la derecha, que también tiene una gran cantidad de información, y la manera de presentarlo es en formato video. Entonces es imposible poder seguirle el ritmo, esto creo que está hecho en Canva, seguir el ritmo de la aplicación que decide cuál va a ser el ritmo en el que uno va a ver la información. Entonces son todas decisiones que son muy importantes a tener en cuenta. Otra de las cuestiones que surgen es que hay ahí algo de, digamos, el pedido era una infografía y muchos duplicaban la información. En una infografía que, digamos, uno tiene un proceso cognitivo previo que tiene que ver precisamente con la síntesis, con empezar a jerarquizar cuál es la información importante, cuál es la que está en segundo lugar, dónde ubicarla. Entonces, bueno, marcar está, en el caso que ustedes ven a la izquierda, digamos, lo que está en naranja es información duplicada, lo que está en rosa se duplica, lo verde lo mismo. Y en el ejemplo de la derecha también hay una duplicación que no tiene sentido porque, digamos, se utilizan, bueno, acá está mencionado como etapas de un recurso educativo abierto, no son etapas, son características, se hablan de las 4 R's, las 5 R's, que tiene que ver con la reutilización, con la revisión, bueno, un montón de características, pero fíjense cómo al comienzo se trata de explicar, y luego más abajo se hace un cuadro que sintetiza lo que ya debería haber estado sintetizado, o es una cosa o es la otra. Entonces, esa duplicación de la información termina conspirando precisamente con los materiales. Luego, la legibilidad, digamos, desde ya, la legibilidad está asignada por un montón de cosas, puede tener que ver con, bueno, este ejemplo bastante extremo de que es muy difícil leerlo porque está todo con mayúscula, hasta estas cuestiones de la poca legibilidad de la tipografía que está debajo en la infografía de la derecha, que debajo de reusabilidad realmente no se lee. Entonces, son cosas que no son adornos, sobre todo cuando tenemos que pensar en una variable que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con cómo juega la imagen con el texto. Entonces, vamos a poner imágenes, en el caso de la izquierda, son imágenes que sirven con un fondo que además compite, pero más allá de eso, son imágenes que, digamos, que están para adornar o realmente tienen un sentido poner esa imagen ahí. Entonces en el primer ejemplo vemos que en realidad tienen más que nada una función de rellenar espacios, aun cuando no es necesario. Y en el segundo ejemplo es la utilización, una muy buena manera de utilizar la imagen, ¿no? Para poder, en este caso, digamos, el material, este es un material que uno de los grupos produjo hacia el final, donde la imagen funciona explicando qué es una escritura indiferenciada, o qué es una escritura silábica, o ¿no? Y entonces hay una explicación con una bajada, y la imagen complementa, amplía la información que se da desde el punto de vista escritural, ¿no? Entonces, bueno, también podemos pensar la imagen
desde el punto de vista de la representatividad, algunas imágenes, claramente nosotros no tenemos estos pizarrones, ni tenemos estos, en muchas escuelas, esto era un material que iba dirigido a estudiantes para tratar el tema de los 40 años de la democracia, y entonces nos empezaba a pasar que, bueno, ¿qué pasa con esta imagen que son plantillas que a veces vienen por default? Bueno, en algunas páginas, ¿no? Algunos sitios como Wix, ¿no? Entonces, bueno, no dejarlas porque nos parecen que de alguna manera remiten a la educación, sino pensar imágenes que remitan a nuestra educación, a nuestra escuela o a nuestra aula, y eso, digamos, requiere también de pensar en ese tipo, digamos, no es necesario mostrar a las caras de los estudiantes, pero sí pensar una imagen que pueda ser, que pueda identificar a quienes la están mirando, ¿no? Luego también vemos el tema de la interactividad, cómo está organizada ¿qué implica la interactividad? ¿Por qué voy a hacer que un material sea interactivo? ¿Cómo sabe el usuario dónde tiene que pinchar para acceder a una ampliación de la información? Entonces, bueno, en general todas estas plantillas o estas cuestiones en general vienen primero, son decididas desde el punto de vista de, bueno, esta me parece que puede estar buena, y lo que termina pasando que es que en una segunda instancia, en la segunda mitad del trayecto, logran darse cuenta que en realidad tienen que pensar primero en la información disponible y después en la plantilla, ¿no? Entonces, bueno, hay como una gran diferencia y un gran aprendizaje entre la primera y la segunda etapa. Como hay una evaluación, también se aprende de la evaluación, y acá también, porque a veces entiendo que puede resultar un poco antipático evaluar a un grupo colega, pero es algo que yo lo marco todo el tiempo, porque el señalamiento de algunos errores y virtudes no tiene que ver con una nota, y digamos, en la medida que no señalen algunas cosas que se observan, lo que termina pasando es que los grupos no se enriquecen. Entonces acá les pongo como un gran ejemplo de una evaluación manito para arriba, buen día, muy linda, que digamos no cumple con ninguno de los criterios de la evaluación, ¿no? Que además está proporcionado a esos criterios, en comparación con una evaluación un poco más sesuda, que lleva mayor tiempo, que por supuesto requiere ir analizando cada uno de los aspectos. Algo para mencionar, que así como nosotros trabajamos en recursos educativos abiertos, tenemos que pensar en el tema de las licencias, antes de empezar a producir un material y a pensar en el problema que va a poder resolver ese material. Abordamos el tema de, bueno, los derechos de autor y las licencias de uso libre, y bueno, y hacemos una actividad de unos cuestionarios que muchas veces se sorprenden porque, bueno, digamos, pareciera ser el sentido común, nos dice que si está en la web podemos usarlo, ¿no? Así como yo utilicé al comienzo una obra de Liliana Porter, que la bajé, o la imagen que van a ver a continuación, que tiene derechos de autor y no se hace eso, bueno, lo que termina sucediendo es que cuando uno produce materiales y utiliza elementos que tienen derechos de autor, por ejemplo una canción, YouTube te las baja, y cada vez son más las redes sociales que pueden detectar los materiales que tienen derechos y bajarlas. Entonces abordamos toda una clase este tema, y pensamos siempre en la producción de materiales para que puedan ser reutilizados por otros colegas, ¿no? Y entonces hablamos de la atribución, digamos, hay 4 componentes que forman parte de estas licencias que se van combinando, y esas combinaciones van haciendo
que sea una licencia más libre o menos libre. En la medida que se vuelve más restrictiva, por ejemplo, que un material puede ser reutilizado, pero no puede ser modificado, bueno, hay algunos autores como David Willey que dice, bueno, un material que no puedo lucrar con él, que es abierto, que no puedo lucrar con él, y que no me permite modificarlo, es un material que en realidad no debería ser un material libre. Y hay mucha discusión en torno de eso, además de, bueno, por supuesto, otras características de los materiales que aun cuando yo comparta mi material y lo puedan modificar, si yo lo estoy haciendo con un software privativo, probablemente no se pueda modificar. Bueno, hay un montón de características que lo hacen más restrictivo y que hay que tener en cuenta a la hora de producir un material. Además de hacer que nuestro material sea accesible, no solamente para los que puedan tener algún tipo de discapacidad auditiva, visual, sino que sea accesible para todos, ¿no? Y bueno, es como un horizonte, digamos, para tratar de alcanzar. Bueno, y ahí, digamos, una vez que cerramos esta primera etapa, comenzamos una segunda etapa, que, digamos, acá en esta presentación va a ser un poco más breve, porque, digamos, por supuesto, digamos, no voy a ahondar tanto, pero en términos generales, bueno, acá les cuento que utilicé una imagen de Powell Kuczynski, que, digamos, hace referencia a los trabajadores del Empire State, de Lewis Hine. Yo le agregué caras de mujeres, porque eran todos trabajadores varones, ¿no? Y entonces traté de que sea una imagen con perspectiva de género, pero por supuesto es una imagen que tiene licencias y derechos de autor, con lo cual está mal. Si lo tuviese que publicar estaría mal, pero como queda entre nosotros, nadie nos ve, lo podemos hacer. Esto está grabado, ¿no? Sí, bueno. Entonces, iniciamos la fase 1, que tiene que ver con esto que les decía. Bueno, ¿cuál es mi problema? Y entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Qué material podría llegar a abordar ese problema? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, todas las preguntas, y ahí empezamos a recopilar, digamos, ¿cómo es nuestro destinatario? Acá también hay un tema que es bastante importante, porque cuando pensamos en el destinatario, lo primero que sale, bueno, son estudiantes de primer ciclo de primaria, son estudiantes, bueno, en realidad deberíamos saber qué hacen esos estudiantes, qué les gusta, qué habilidades, si son estudiantes secundarios, qué tipo de conocimientos previos tienen, o sea, un montón de saberes que sería muy oportuno poder tenerlos y considerarlos a la hora de producir nuestro material, ¿no? Y por supuesto, un tema de qué vamos a aportar diferente con nuestro material, porque para reinventar la rueda sabemos que no tiene mucho sentido, y que la idea precisamente es poder hacer materiales que nos sirvan a nosotros y no tratar de hacer materiales que ya existen, porque si hay algo en la red son recursos. Ahora, cuando iniciamos esta primera fase, que es la fase más complicada, que, digamos, si yo tuviese que definirlo con una metáfora, es la estructura de un material, y todavía ni siquiera hablamos de tecnología. Son como los cimientos. Si yo no tengo definido mi problema, o mi problema es enorme, si yo quiero cambiar la educación, probablemente mi material va a fracasar, digamos, no va a alcanzar, porque no voy a cambiar ni el mundo, ni los problemas que son complejos con un material. Entonces, ahí hay una nueva, digamos, un nuevo encuentro sincrónico, que son los que me sirven para ir, digamos, y discutir con ellos, y empezar a definir, bueno, una cosa es el diagnóstico, que ellos, digamos, por supuesto que esto, digamos, en esta instancia los grupos ya están conformados, tienen posibilidad de rearmarlos, ¿no? Porque ya, digamos, se inicia la segunda mitad de
digamos, de la materia y ya van a tener que trabajar juntos. Entonces ahí, digamos, hay un reacomodamiento, algunos que no trabajan, se quejan, etcétera, etcétera, digamos, lo que sucede también con estudiantes más chicos, sucede también con los adultos que no se ponen de acuerdo. Y entonces lo que termina pasando es que, bueno, tengo que tratar de evidenciar qué es un diagnóstico y qué es un problema, y cómo ir acotando cada vez de manera más precisa el problema, ¿no? Entonces, bueno, les pongo un ejemplo, que es el que ustedes están leyendo en pantalla, de manera tal que no nos quede un problema enorme, y que pensemos que nuestro material va a resolverlo. Entonces, nuestros materiales en general son una parte que ayuda contribuye pero no resuelven un problema en términos generales, ¿no? Sobre todo los problemas pedagógicos, sobre todo los problemas de aprendizaje. Entonces, a veces hay una formulación de problemas de aprendizaje cuando nosotros tenemos en nuestro poder el tema de la enseñanza, pero el aprendizaje es una instancia que es, digamos, una correlación, pero no es de causalidad, y eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, ahí hay, digamos, hay todo un trabajo que lleva, que les diría que es el que más tiempo lleva, que es el de tratar de pensar en ese problema, que es un problema que tiene que ser representativo. A veces, por supuesto, cuesta, porque cada uno viene de otro espacio, digamos, por supuesto no se conocen, no comparten institución, entonces, bueno, a veces construyen un problema que es genuino en muchos de los casos, pero que no representa a todo el grupo. Aún así, digamos, siempre tiene que ver con algo del grupo. Y esto es una decisión importante, porque, digamos, el material tiene que ser algo que de alguna manera les sirva, si no es como experiencia, por lo menos que, digamos, si no es como algo que puedan implementar efectivamente, que les sirva como experiencia, pero que tiene que ser un problema que definan ellos, no se lo puedo definir yo. Y entonces, como problemas es lo que no nos falta, digamos, no es muy difícil. El tema está en cómo hacer para ajustar y delimitar. Y entonces ahí vamos a los destinatarios. A veces lo que sucede es que hay materiales que están pensados para estudiantes, por ejemplo, ustedes van a ver hacia el final un material que es para proponer, es una página de cuentos para trabajar algunas cuestiones didácticas de lectura y escritura, pero es una página que si bien acceden los chicos, pero en realidad acceden mediados por los docentes. Entonces los docentes, digamos, tienen que estar casi en primer lugar, y tiene que ser, o tener dos espacios, uno para docentes y otros para estudiantes, o por lo menos contemplar, digamos, esa mediación, porque ningún chico va a acceder a un material porque dice, bueno, voy a leer y quiero mejorar, digamos, mi escritura o mi lectura. No va a utilizar un material de esos, de última escribirá en Wattpad o en otros espacios que son bien atractivos, ¿no? Entonces, la segunda fase tiene que ver con ya ir pensando, bueno, yo ya tengo, más o menos sé que si hago un material, una infografía, hago un video que quiera captar a estas familias, porque sé que las familias seguramente van a tener un WhatsApp y yo les voy a poder enviar. Entonces ahí empiezan a aparecer muchos problemas que son del orden de lo comunicacional. Y entonces ahí hay que empezar a como delimitar qué es del orden de lo comunicacional, qué es del orden de lo pedagógico, qué es del orden de lo institucional, quiénes son estos destinatarios, son las familias, son los estudiantes, entonces algo que pareciera ser muy sencillo de describir, a lo largo de todo este trayecto se va ajustando, ¿no? Y entonces van diciendo, incluso el cronograma, van pensando los cronogramas y uno tiene que decir, bueno, en el cronograma está pensado desde de atrás hacia adelante, es decir, tengo que tener el producto final tal fecha. Bueno, ¿cómo vamos hacia atrás? ¿Quién va a hacer cada cosa? ¿Cómo se va a difundir? Bueno, son todas cuestiones
que tienen que ver con esta planificación. Luego en esta fase hay un procesamiento del contenido. Si yo les tuviera que decir, les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. En un primer prototipo, un grupo entregó una infografía con 4 videos de una duración de 1 hora y media cada uno. Entonces, eso es no procesar el contenido. Entonces, ahí, digamos, por supuesto que no lo tenían que saber, aunque, digamos, ya a esta altura deberían saberlo, pero, digamos, había que señalar que ese material que recopilan, en realidad, es un material que funciona como fuente. Ahora, después hay que hacer una producción, hay que hacer un guión sobre ese material. Entonces, digo porque muchas veces cuando hacemos materiales pensamos que es tirar, digamos, objetos o tirar, o incluir, para no decir tirar, incluir videos, pero ahí tenemos que considerar dentro del contexto de uso también la atención. O sea, ya no estamos pensando en la atención de un estudiante que un documental de 1 hora y media probablemente vaya a buscar algún resumen del documental, sino que estamos pensando también en adultos, que no podemos ver una infografía o un material que contenga 4 horas y media o 1 hora y media de un video, porque eso es la fuente que yo voy a utilizar como productora y que después voy a procesar, y voy a hacer una mediación y voy a guiar en última instancia. Entonces, en esta segunda fase, lo que tenemos es, digamos, ya los voy poniendo en una especie de planificación para que puedan pensar, para que empiecen a ubicar y recopilar las fuentes bibliográficas. El punto 2 es el punto que se solapa con el punto 3 de la producción, ¿no? Que tiene que ver con esto de procesar la información, porque muchas veces, digamos, hasta que uno no se encuentra con todo ese material, digamos, a veces lleva mucho tiempo recopilar el material y después, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, lo que hacemos es, hay que hacer un guión, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo les proveo de distintos formatos de guiones en función del producto que quieran realizar, y también lo que yo espero de cada producto, ¿no? No es lo mismo hacer una infografía que hacer un video, ¿no? Entonces, ahí, o hacer digamos, una página web o diseñar una app, digamos, por supuesto que el prototipo va a ser muy diferente en cada uno de, digamos, de los casos. Luego, los recursos que utilizarán. Muchas veces uno va juntando esos recursos y los va, digamos, sumando. Bueno, esta organización les sirve a ellos como un documento que les permite decir, bueno, podemos utilizar esto que es un material que puede ser utilizado, que es libre, y si no es libre voy a tener que pensar cómo lo voy a utilizar. En el punto 4 son las referencias hace referencia a aquellos sitios o aquellos materiales que a nosotros nos gustan y que nos pueden servir por estética, por un montón de cosas que nos resultan inspiradores, o que queremos copiar, pero agregarle algo de nuestra parte. Entonces, en las referencias muchas veces nos sirven también para poder conversar dentro del equipo. Bueno, yo me estoy imaginando algo como esto, ¿no? Y entonces para eso sirven las referencias, ¿no? O por ejemplo, alguien que estuvo bocetando una página con algunas viñetas e ilustraciones. Bueno, yo me imagino los trazos así. Bueno, las referencias pueden ser múltiples. Y las herramientas para la producción tienen que ver con, bueno, ahora sí, ¿qué herramienta voy a utilizar para armar mi material? Entonces ahí podría ir el Genially, podría ir, digamos, alguna herramienta de grabación de imágenes, lo que sea, YouTube, todo lo que sea. Todo eso es como contar con toda la estructura, ¿no? Y luego tenemos, y acá voy sumamente rápido, una fase 3, que es el desarrollo del material, van produciendo el boceto,
les proveo ya sí una lista de 9 puntos con sus subpuntos, subdimensiones para producir, para tener en cuenta al momento de producir el material que tienen que tener en cuenta. Y esos mismos puntos les doy dos que pueden ir o sobre el contenido, sobre la portada, sobre el diseño, digamos, varía, sobre la cohesión, sobre un montón de cosas. Les proveo 2 puntos que tienen que analizar y uno que tienen que elegir ellos para analizar, ¿no? O sea, son 3 puntos, 3 dimensiones que tienen que analizar de un material ajeno, ¿no? Entonces, decíamos, tenemos una fase 3, que es el desarrollo del material, y una fase 4, que es la publicación. Se publica cada uno, les proveo, tienen espacios para trabajos individuales, grupales, de los que otros grupos no participan. Digamos, eso es una configuración que armo grupos en el Moodle. Y después hay espacios que son grupales, donde en cada hilo, cada grupo va posteando o va publicando su material. Y entonces uno publica en su hilo el material final y va a otro hilo a hacer el comentario, ¿no? Y entonces luego de esos comentarios, yo en paralelo hago mis propios comentarios en los espacios individuales, y con todo eso tienen un tiempo para hacer los ajustes. Y esos ajustes implica que algunas cosas, por supuesto, si es un video y tienen que filmar, no lo van a poder hacer porque tienen una semana para hacer los ajustes, pero sí, dependiendo del producto que tengan y de las posibilidades, tienen que completar, digamos, esto se hace con fichas, tienen que completar las fichas de qué cosas han modificado y qué cosas deberían modificar, pero no lo pueden hacer por tiempo. Y entonces ahí, una vez que se hacen los ajustes, se hace la presentación definitiva, entre comillas, porque siempre, por supuesto, hay algo que queda sin poder ajustar, ¿no? Y de alguna manera, esta idea del círculo, ¿no?, que se va retroalimentando, tiene que ver con eso, con que una vez que hay grupos que lo dan a probar a otras personas por fuera de las cursadas para ver qué les parece. Entonces, bueno, ahí siempre van surgiendo algo de la UX, ¿no?, de la experiencia de los usuarios, que nos van dando la devolución de qué funciona, qué no, qué pasamos por alto, ¿no? Entonces, bueno, acá un poco les comparto, son distintas producciones que van desde, digamos, desde un PowerPoint, ¿no? Pero que, por ejemplo, esto de alfabetización inicial es un PowerPoint, y uno dirá, bueno, pero qué, bueno, es un recurso bastante sencillo, pero fue sumamente trabajado y retrabajado, no solamente desde el problema, ¿no?, de poder acotar el problema, sino también de la secuenciación, de un montón de elementos que me sirvieron incluso a mí para poder compartir entre todos, ¿no? Y entonces tenemos como diferentes, acá sobre la izquierda, arriba a la izquierda, venía a la escuela Te Esperamos, es el video que les estaba comentando, que justamente trataba de ser como una comunicación, en un problema de comunicación, pero también en un problema de trayectorias escolares. Bueno, para apoyar, por supuesto que el video no va a resolver el problema, pero es un primer llamado para después empezar a, digamos, a operar en otros sentidos, ¿no? Y acá tienen abajo a la derecha las voces de la democracia. Fíjense cómo cambiaron la imagen de una fotografía mucho más cercana, ¿no? Y bueno, digamos, el de arriba, el de Pictoaventuras, es de un grupo que probó con distintas plantillas. Eran cuentos con pictogramas para chicos que se les dificultaba la lectura por distintos motivos, y entonces fueron probando con distintos recursos para ver cuál se adaptaba mejor a sus necesidades. Así que bueno, esto
ha sido todo, o una parte, en realidad. Y bueno, escucho sus preguntas, sus comentarios. Si alguien tiene una duda. Tenemos un espacio entonces para compartir preguntas y comentarios. Les pedimos a los colegas que si quieren volver a sus cámaras, así nos vemos entre todos, nos Ha sido todo muy desmuteamos, claro, nos bastante liberamos. clarito. Es lo que nos pasa cuando buscamos materiales. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Es lo que nos pasa cuando buscamos materiales o para planificar o mismo me pasó de ayer estar buscando un material para mi hija que necesita saber el clima de los Andes y había una imagen que me llamó la atención porque me parecía muy bucólica, una cosa totalmente rara. Y bueno, hice la captura y la busqué la imagen y no tenía nada que ver, era de una parte de Europa, era una montaña de Europa, con un camino, un sendero especialmente preparado para ciclistas y demás, que nada que ver con los Andes, pero bueno, es lo que le pasa a los chicos también cuando buscan el material. Es Exactamente. encontrar cosas que, bueno, si uno no se llama a la reflexión de ver realmente esto es lo que estoy buscando, es una página confiable, tiene un asidero científico o algo por el estilo, no puedo utilizarlo. Tengo que evaluar un montón de otras cosas. Exactamente. Bueno, eso entraría también dentro de un área que tiene que ver con digamos, con los criterios de búsqueda de los docentes y por supuesto también de los chicos, ¿no? Digamos, quién es el que está, digamos, si esta página en la que estoy buscando está autorizada, digamos, es una autoridad, pero hoy incluso ni siquiera una página reconocida institucionalmente es suficiente, ¿no? Porque también tengo que ver, bueno, este material me sirve, no me sirve, ¿no? Digamos, desde qué perspectiva está abordado este tema, puede ser una institución muy reconocida, pero la verdad es que el material tal vez no termina de ser todo lo que yo necesito, ya sea porque tiene una perspectiva diferente o porque, bueno, tiene cosas que no me sirven. Entonces, bueno, hay algo también ahí bueno, de la búsqueda de materiales, sobre todo cuando hablamos de estudiantes, que es, bueno, tengo que buscar esto para un problema que no me formulé, ¿no? El problema me lo formula el docente, no es un problema que es mío, y entonces tengo que responder lo que dice el docente. Digamos, uno tendría que tratar de generar problemas, más allá de que el problema en el caso de los estudiantes sería cómo hago para resolver la tarea, esa sería la formulación del problema. Entonces, como ese es el problema que es equivocado o es el que tienen que resolver, bueno, en el medio va cualquier cosa, ¿no? Que pueda llegar a responder eso. Pero bueno, es interesante también las estrategias que utilizan la vez pasada estábamos viendo un video de un documental en Encuentro, que lo interesante era ver los comentarios, ¿no? El documental duraba 45 minutos, y si uno miraba los comentarios, eran todos estudiantes que decían, profe, no hay alguien que diga de qué se trata esto, no, 40 minutos no, bueno. Ahí hay toda una discusión sobre el tema de los tiempos, ¿no? Digamos, esto no significa que uno diga tiene que ser, digamos, una cosa digamos, de videoclip ni nada por el estilo. La escuela es un espacio, por supuesto, de reflexión y profundidad, y es un espacio donde los tenemos ahí. Ahora, también hay que entender cómo son esos tiempos, cómo, digamos, qué percepción tienen, ¿no? O qué les damos para hacer. Esos son otros problemas cuando les decimos, bueno, miren este video, ¿no? Y vuelvan con la actividad resuelta, ¿no? Bueno, lo más probable es que traten de buscar un resumen o, digamos, que pregunten en Google o en ChatGPT o donde sea cómo resolver la actividad. Bueno, a mí me pareció muy interesante, muy útil. Creo que el tema de los materiales es clave en educación. A mí me gustaría retomar la idea de herramienta. ¿Por qué?
yo tengo la interpretación de que los jóvenes contemporáneamente, los chicos, tienen como un acceso a la cultura mediante el lenguaje audiovisual, ¿no? Incluso la interactividad. Entonces, cuando pensamos en materiales, digo, es como que deberíamos bajar a ese lenguaje audiovisual para detenerlo, para generar esos espacios de reflexión, pero siento que hay una distancia todavía en lo que los docentes tenemos de manejo de esas herramientas, nos pasan por arriba directamente. Creo que pensar en un material que sea autónomo como ideal, o sea, autónomo en el sentido de que se pueda pensar como autosuficiente, ¿no? Que el alumno, yo por eso pensaba en juegos educativos, tengo un blog con pequeñas muestritas, si quieren puedo compartir. No soy especialista, soy un autodidacta. Pienso que a un alumno de cualquier eh, nivel de formación, primaria, secundaria, incluso superior, se le pone un juego o un casco y experimentar con la educación situada, ¿no? Recrear no en formato, no formalmente, no con modelos explicativos, sino con una simulación de lo que sería concretamente la materialidad de medir el aula, por ejemplo, o de observar el cielo. Creo que hay un desafío muy grande que tenemos todavía por delante y lamentablemente los medios de comunicación de alguna manera nos vienen ganando, ¿no? La escuela está pasando a ser como un lugar donde transitan los alumnos, pero después nuestros objetivos de formación no se concretan. En buena parte lo digo porque hablamos de terraplanismo, de instancias no democráticas, ¿no? De un montón de elementos que suponemos que son pilares de la formación pública. Te puedo hacer ahí hay muchas cosas que estás diciendo que son bien interesantes. Por un lado, el manejo instrumental que tienen los jóvenes, los más chicos, sobre las herramientas. Ahora, el manejo instrumental e incluso la habilidad de programación no es sinónimo de un saber crítico. Y entonces, en la medida en que no podamos interpelar aquellos saberes o aquellas imágenes audiovisuales que ellos consumen, va a ser muy difícil y cada vez la mayor distancia, te diría, no está entre lo que ellos manejan y lo que nosotros manejamos, sino entre los consumos que a nosotros nos pasan completamente desapercibidos, porque tienen consumos autónomos. Nosotros lo único que podemos decir es, están todo el día con el celular. Ahora, ¿qué hacen? ¿Sabemos qué hacen? ¿Qué les interesa? ¿Qué consumen? ¿Dónde escriben? Hay un autor, un filólogo que se llama Daniel Cassani, seguramente lo habrán escuchado nombrar, y él hace un par de estudios donde entrevista a una de las chicas, es catalán, él, y entrevista a una alumna que le va muy mal en lengua, ¿no? Y entonces la empieza a entrevistar y resulta que cuando empieza a ver sus prácticas vernáculas, o sea, por fuera de la educación formal, se da cuenta que esta chica dirige unos grupos que escriben historias como spin-off derivadas de Harry Potter, ¿no? Entonces escriben Wattpad en plataformas que son de escritura, y coordina estos grupos de escritura, corrige, y a veces hace una traducción del español, del catalán al español. Y entonces cuando le pregunta por qué le va tan mal en la escuela, ella dice que no entiende lo que los docentes le están pidiendo, no entiende la consigna. Exacto. Y no entiende, digamos, y esa ductilidad que tiene para traducir también en idiomas le va mal, en lengua castellana le va mal. Entonces, es como, digamos, yo creo que hay como un gran desconocimiento de qué hace y quién es
quiénes son nuestros estudiantes. Tenemos como una imagen bastante superficial de que están todo el día con las pantallas y que manejan las herramientas, genial. Ahora, vos nombrás y decís, bueno, con tanto terraplanismo, y capaz que podríamos pensar en traer algunos youtubers que de alguna manera abonan el terraplanismo y empezar a tratarlos en clase, ¿no? Por supuesto, dependiendo de cada, bueno, ahí tenemos toda una cosa de lo disciplinar, pero el tema es que en la medida que no entendamos en dónde están, va a ser muy difícil interpelarlos. Eso, digamos, por un lado. Después, por el otro lado, algo que vos mencionabas que es interesante, lo de los cascos virtuales, la realidad inmersiva y todo eso, es un desarrollo que que requiere un montón de recursos humanos, recursos presupuestarios y todo eso. Sumado al hecho de que hay muchos, digamos, que hay contextos, sobre todo si lo pensamos en los distintos lugares de nuestro país y en las distintas escuelas, que no los tienen y que apenas ni siquiera tienen conectividad y ni siquiera tienen un dispositivo. Entonces, bueno, cuando estamos pensando materiales, tenemos que pensar en quién es el otro y cuáles son su contexto. Incluso, te diría más, digamos, a veces nos pasa a nosotros que decimos, vamos a usar Genially, ¿no? Y entonces resulta que el Genially, hay estudiantes que no tienen conectividad, entonces no tienen cómo verlo. Pero si yo tengo la suscripción gratuita, no me lo puedo descargar. Entonces, bueno, Sí. son también decisiones, o por ejemplo me acuerdo de un grupo que realizó un video con un programa que estaba buenísimo, pero tenía 15 días de prueba gratis. Y entonces después no podía acceder a ese video. Se Y puede entonces ver. no lo podía ver, ni siquiera lo podía editar, porque no iba a pagar. Entonces, bueno, son todas decisiones que parecen como colaterales, pero que hacen también a la efectividad del material. A veces estamos pensando, creyendo, y ahí, digamos, podríamos pensar de nuevo, ¿cuál es el rol de la escuela? Si seguir el ritmo de la industria del entretenimiento, que es imposible, ¿no? O pensar que tal vez el rol de la escuela tiene que ver con algo, con un conocimiento y unos tiempos. O sea, nosotros tenemos cautivos a los chicos entre 4 y más horas, ¿no? No hay mucha, digamos, salvo algunos streamers, no hay muchas instituciones que puedan tener cautivos a pie de tanto tiempo. El tema es qué pasa con su atención, una atención muy fragmentada. Entonces, bueno, a veces podemos pensar en estos desarrollos que son complejos. Las realidades inmersivas a veces en general requieren de mucha inversión y presupuesto, y a veces son poco flexibles, porque no permiten, digamos, una reactualización rápida, ¿no? Digamos, es como, requiere de un montón de cosas. Y aún así, a veces capaz que no terminamos de igualar esa experiencia que tiene un estudiante al jugar al Fortnite y estar matando gente, atropellando o salvando la humanidad, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucho, digamos. Es interesante porque a partir de los materiales hablamos de... Claro. No, coincido en todo, por supuesto. Yo no creo que, digamos, el brillo de la tecnología sea la solución educativa. Lo que hago referencia es que el lenguaje de lo audiovisual desarrolla un sujeto muy emocional y poco reflexivo. Por eso la escuela tiene que auditar esa experiencia audiovisual. Por ejemplo, Encuentro es un excelente recurso que logra materiales educativos con el lenguaje clásico de la televisión, ¿no? O paca paca. Perfecto. Sobre esa línea hay que agregar interactividad. Supongo que yo como una vuelta más de tuerca Te a hago esto. una pregunta. Sí. ¿Vos pensás que el material de Encuentro está bueno
por la técnica audiovisual o porque realmente está pensando en ese destinatario y utiliza cierto lenguaje de ese destinatario para contar algo sin tanta solemnidad, como era habitual en los documentados y bla, 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 sino que utiliza ese lenguaje que es un poco más ameno, mucho más cercano, ¿no? Y tiene un guión detrás de todo eso que logra entender, que toma decisiones sobre, bueno, ¿a quién nos dirigimos, no? ¿Cómo hago para sostener la atención, digamos? Y esto hoy sería repensado, porque muchos documentales de encuentro, como decía, capaz que deberían ser repensados en función de los tiempos. Hoy estamos pensando todo en micro, ¿no? Y la escuela diciendo, bueno, y no tienen el tiempo de atención, bueno, todos esos dilemas, me parece que no tiene que ver solo con la cultura audiovisual, porque uno podría pensar que en el cine, digamos, es sumamente reflexivo, pero sí hay algo que me parece sumamente interesante, lo que decís de, bueno, ¿cuál es el lenguaje que ellos usan? Es el audiovisual, bien. Interactivo. Hoy en día ya Bueno, es audiovisual e interactivo, porque, perdón que interrumpa, Encuentro sí. llega, pero a destiempo, porque nosotros nos educamos con el Discovery Channel, si queremos pensarlo, o con... Joven. Sí, no, hay otros, El hay simple otros. manual. Bueno, manual, sí, yo tengo 44 años. Me acuerdo que estaba el de Pancho Ibáñez en Canal 13, que me encantaba. Pero digamos, llega cuando ya esa producción tecnológica está al alcance de los recursos de nuestro Estado. Hoy en día, lamentablemente, a ver, no quiero ser tampoco tremendista, pero así como sucede que los chicos usan palabras de las empleadas domésticas en las clases altas, ¿no? Ese ejemplo que se utiliza mucho, hoy en día los chicos, como decías vos recién, Natalia, matan gente en los jueguitos. Bueno, Entonces, ahí habría ¿qué? que pensar si matar gente, porque yo veía los tres chiflados que se daban tortazos o al corre camino que digamos, le ponía bombas, o el coyote le ponía, yo no voy a salir a poner ninguna bomba, ¿no? Ahí hay algo de una idea, digamos, un poco determinista, pero lo Sí, que digo es que tal vez en vez de ir corriendo detrás de los desarrollos tecnológicos, tal vez tengamos que pensar que, digamos, sin desconocer esos desarrollos tecnológicos, nosotros tengamos que interpelarlos desde otro lugar, porque, digamos, esos desarrollos tecnológicos digamos, y todo en general los chicos están socializados por el mercado. Entonces, bueno, Esa ¿cuál sería la mirada multiculturalidad de que la dicen. escuela? ¿Cuál sería la Que mirada de tenemos la una escuela? cultura del mundo porque, bueno, vemos herramientas y videos y cosas que nos traen otros idiomas, otras costumbres, otras cosas, sin necesidad de vivir ahí, de haber nacido ahí. Entonces adquirimos otras culturas sin la necesidad de traerlas desde el origen, digamos. Entonces, bueno, eso que tienen los chicos ahora, que el idioma, que lo que mezclan las palabras, que las achican, y todo eso es lo que tiene que ver con esto, esta multiculturalidad que le da la tecnología. Tal vez ahí hay algo de, bueno, ¿qué puede hacer, digamos, los chicos de significativo con ese lenguaje que manejan ahora, con ese diálogo con la escuela, con un saber, con un contenido que ellos puedan construir desde sus propios lenguajes e interpelar esos lenguajes? Lo que digo es que va a ser muy difícil y además no vamos a llegar nunca, digamos, si pensamos en el Oculus Rift. no hace falta. No, no No, hace no, falta. ya lo sé, pero digo, sobre todo pensando en un montón de contextos diversos. Por supuesto que esto no es una afrenta contra la tecnología, porque digamos, Sí, sí. sería como ridículo pensarlo así. Pero me parece que, digamos, primero tenemos que pensar en este problema que tenemos, que son muchos los problemas que tenemos, pero sobre todo en nuestras necesidades, las preguntas,
Y ahí yo creo que, digamos, en la medida que nosotros interpelemos, porque también hay algo ahí que uno dice, bueno, sí, no tienen atención, pero resulta que se la pasan, pueden pasarse 4 horas viendo un streamer que habla sobre un jueguito, y ahí ellos no están interactuando. En realidad podrían estar chateando o haciendo otra cosa. Entonces, digamos, sería como una especie ni de subestimarlos ni sobreestimarlos en el sentido de sus capacidades. Tienen mucho dominio de lo técnico, pero tal vez hay algo ahí, hay muchas oportunidades de poder interpelar eso técnico, desde el punto de vista del contenido, ¿no? Porque si no, para equipararnos, digamos, va a ser, porque además tampoco es que aún haciendo algo completamente disruptivo desde el punto de, siempre va a estar escolarizado, ¿no? Seguro. Esa situación de donde los chicos se dan cuenta si el profe le puso onda, pero después yo juego al Fortnite digamos, y eso es realmente entretenimiento. Lo que digo es que a veces uno puede captar la atención de los chicos desde otros, con múltiples herramientas que incluyan la tecnología, que entiendan los usos que tienen ellos y cómo están atravesados y cómo estamos atravesados de la tecnología, pero que no se centre en eso, ¿no? Que pase la problemática y el abordaje pase por otro lugar. Sí, no, diría que la clave para mí no está en el formato tecnológico, sino en la interactividad que permite lo audiovisual. En esa construcción del saber donde uno está en el formato del juego, mi error es visto casi entretenidamente, ¿no? De manera jocosa. Los chicos se cargan cuando uno se equivoca. Mientras que en la escuela, cuando yo me equivoco, me siento en ridículo, soy un burro, tengo miedo de participar. En las estructuras gamificadas, con interés formativo, se pueden generar experiencias, yo digo, son experimentales todavía, no digo que haya que ir ahí, que haya que cambiar la escuela, por supuesto que no. La O escuela sí. no, claro, no solo brinda un contenido, digamos, específico, disciplinar, sino prácticas democráticas, socializantes, que tienen que ver con lo no digital. Pero no excluyamos tampoco ese lenguaje, porque creo que la clave, insisto, no está solo en lo audiovisual, sino en la interactividad, en esta idea de plasticidad que está teniendo el lenguaje actualmente, ¿no? Sé que se pierde mucho de lo argumental. Antes, por ejemplo, uno escribía y, por supuesto, con el tiempo, la temporalidad que permite la escritura, argumenta, utiliza metáforas. En cambio acá no, apela a la imagen. Ahora, la interactividad, ¿cuál sería? Porque en realidad, digamos, la escuela debería ser interactiva, ¿no? ¿Sí? Debería dejar el lugar para que los otros puedan hacer algo, puedan interactuar, porque si no, muchas veces se comprende la interactividad como una especie de cajero automático, ¿no? Como, bueno, cliqueo acá, Sí, sí, amplío sí. acá, o sea, la interactividad me parece que, y después hay otra cosa que sucede, donde nosotros generamos espacios, ponele, vamos a tomar el tema del juego, donde el error me permite aprender y volver, pero después tengo una evaluación donde si te equivocás, digamos, tenés un 4, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay lógicas que de última sirven para pensar, bueno, ¿por qué el juego es tan atractivo? Porque primero tengo algo que resolver, hay algo que yo encarno y que encarno un personaje y tengo que resolver, y si me equivoco voy a tener otra oportunidad y cada vez voy a mejorar. Bueno, Tengo otra vida. tengo muchas vidas. Bueno, la escuela no funciona así, me ponen un 4 y me ponen un 4, y me ponen un 3, me ponen un 3, no aprendo de mis errores. O sea, y hay toda esa es la lógica que hay que romper, ¿no? Digamos, se podría gamificar en el sentido de tomar aquellas cosas que hacen atractivo al juego, de, bueno, me equivoco y de verdad me sirve para aprender, no para que me castiguen.
Y de verdad puedo hablar y decir cualquier cosa, equivocarme delante de todos, porque sé que ese error puede ser tomado no para que los demás se burlen, sino para, bueno, ir sobre eso. Entonces, acá lo que estamos viendo es como una macroestructura donde en general a veces conspiran las cosas innovadoras con una estructura que es como una especie de gigante. Ahora, eso no debería operar como algo disuasivo a poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y hacerlas de manera que encanten a los otros, que generen algo atractivo, que puedan interpelar a los otros, ¿no? Y por supuesto que el lenguaje audiovisual, la música en sí, digamos, sobre todo cuando trabajamos con jóvenes, es fundamental. Y entonces ahí, digamos, si yo le estoy dando la posibilidad de generar algún producto, algún material, y bueno, ya estoy empezando con la interactividad, ¿no? Interrumpo para decir que hay algunos mensajes en el chat, seguramente con menos conectividad y no están pudiendo prender sus cámaras. Silvia dice, excelente exposición, súper claro, mucho aporte y mucho para pensar. Saludos para todos, lamentablemente tengo que retirarme. Ariel también dice, excelente encuentro, súper completo, gracias a todos. Melina Galán dice, desde Ciencias de la Computación se proponen partir de desafíos y los chicos se enganchan. Tal cual. Ariel, se tiene que cambiar la manera de evaluar a los alumnos por nota numérica, eso los frustra muchísimo, perdón. Mónica, muchas gracias por el espacio, muy interesante. Mónica Aguirre, Silvia Ocampo, me encantó el espacio para tratar estas temáticas, muchas gracias. Quería comentar porque se habían acumulado, Natalia. Bueno, Están quedando unos minutos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No, si hay... tienen lugares para recomendar que tengan herramientas de este tipo, TICs, que sean útiles o interesantes, como para recurrir. Algo hay, más estaría bueno. El hay compañero que dijo que tenía algunas ideas, bueno, podía compartirlas, así las tenemos en cuenta. estaría bueno si lo pueden compartir en el chat. Hay reservorios de recursos educativos abiertos, digamos, cuando uno busca reservorios o repositorios de recursos educativos abiertos, que es RREA, hay un montón de universidades, e incluso, bueno, Educar, por supuesto, tiene bancos de producciones y herramientas, y hay, digamos, todo un conjunto. En general uno puede encontrar también muchas herramientas para producir. El tema es que a veces están organizadas herramientas de producción, y a veces es como esa categoría es rara, o sea, las herramientas están disponibles. Incluso hay, en general, digamos, yo muchas veces les recomiendo, incluso a los docentes, que les pregunten a sus propios estudiantes qué herramientas les recomiendan, que les ayuden, digamos, que se acerquen a un adolescente para que los ayude, ¿no? Que no saber de la herramienta no es algo que, digamos, yo diría que para mí es lo menos dificultoso, con paciencia y por supuesto con tiempo se logra. El tema es que es todo lo otro, ¿no? Pero digamos, uno podría hacer, por supuesto que, a ver, cuando uno produce un video, también uno empieza a notar en esa producción, al experimentar, al hacer esa experiencia, a veces termina pasando que, por ejemplo, los videos tienen una gran locución y la imagen tarda 4, 5 segundos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido de la imagen en un video? ¿No? ¿Esto no tendría que ser una infografía y no un video? Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas desde el análisis de la herramienta que está orientado a pensar cuál es la herramienta que nos sirve mejor a nosotros. Porque si no, terminamos con recursos que son llamativos, pero que, bueno, no terminan de
encajar con nuestras necesidades o nuestras preguntas. Y lo mismo cuando decíamos, bueno, ¿quiénes son los otros? O sea, si tengo que revincular este ejemplo de las familias, fue bastante interesante el desarrollo que hicieron, porque, bueno, al principio empezaron por otro lugar, y yo decía, bueno, miren que para acceder a este sitio tal vez tienen que tener un mail, el mail a veces no se lo acuerdan, por supuesto que tienen un mail porque habrán sacado su cuenta de Facebook, Instagram, ahora utilicen para llegar al otro. Si el problema es comunicacional, sepan dónde están los demás, y ustedes van al encuentro de ese otro. No es al revés, que la gente tiene que venir a ustedes. Entonces, bueno, es como son varios temas, en realidad, que, bueno, por supuesto, acá están recomendando Lumi para crear actividades interactivas, sí. H5P, sí, PH5, yo lo conocí como H5P, pero bueno, sí, ahí hay un montón de recursos que se pueden utilizar y que permiten reutilizarlos y cambiarlos. Esa, bueno, también es un poco la lógica de la perspectiva de la cursada, ¿no? Salirnos de los espacios más privativos y poder, sobre todo que los docentes somos los que producimos y estamos todo el tiempo reutilizando, bueno, qué mejor que generar comunidades donde podamos hacer circular los materiales, pero bueno, es una... Ahí está Matías, perfecto, ahí compartió su blog. Sí, solo un comentario. Bueno, yo tengo el trabajo mucho más fácil porque yo dije al comienzo que digitalizaba contenido, ¿eh? O sea que estos problemas No los tenés. no los tengo, me súper interesan, pero no los podría abordar. Me encantaría, me encantaría. Pero bueno, por distintas necesidades tengo otra actividad. Pero bueno, para que si de lo que hay ahí a alguien le sirve, yo puedo prestar el conocimiento y formar incluso al manejo de estas herramientas. Así que bueno, muchas Bueno, gracias. creo que estamos llegando al final. Les agradecemos a todos los estoicos que han quedado aquí escuchando, porque bueno, es viernes y ha sido una semana muy intensa y estamos un poco agotados, pero la charla fue muy interesante, la temática obviamente es muy convocante. Agradecemos a Natalia todo el despliegue de materiales y de ideas y de preguntas y la secuenciación. Fue muy fascinante escuchar unos caminos que a todos nos interesaría saber andar en forma experta y que andamos ahí chapuceando siempre por aprender. Gracias a todos, a todas, que tengan un buen fin de semana, que puedan iniciar la semana que viene con tranquilidad, que todos estamos esperando que pase eso en nuestro país. Y Natalia, no sé si quieres decir algo para cerrar, antes de que yo finalice la grabación. No, vayamos a votar. Tal cual, la mejor frase. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.